Muy buenas tardes. Digamos, en este video voy a trabajar un poco con relación a la directiva número 5 del año 2021, la cual establece, digamos, las orientaciones para el regreso de la prestación del servicio educativo de manera presencial. Entonces, comencemos. Entonces, digamos, dentro del contexto como para analizar y justificar el porqué del retorno a la presencialidad plena, pues se tienen, digamos, los siguientes pretextos que se dan dentro o se dan dentro, digamos, del contexto que se escribe para la directiva número 5. Lo primero es que se establece que, digamos, la asignación de los recursos para los entes territoriales mmm, para cofinanciar las adecuaciones y las adquisiciones, digamos, de insumos requeridos para la implementación del protocolo de bioseguridad se ha hecho. O sea, es tan maravilloso que se ha girado una cierta cantidad de dinero, pues que ahí establecen dentro del contexto de la directiva. Y pues aquí yo quiero, digamos, hacer como una nota, pues, como para hacerlos pensar un poco más. Lo primero es que no se sabe hasta el momento que realmente se ha girado dentro del FOME a los entes territoriales. O sea, cuánto es el dinero real que digamos, se ha enviado y dentro de los entes territoriales, cuánto dinero pues se ha utilizado. Por lo tanto, también se desconoce cuánto dinero real o cuántas intervenciones reales se han hecho de infraestructura eficaz. Bien. Y también en cuanto a adquisición de insumos de bioseguridad para todos. Es decir, cuando yo hablo insumos de bioseguridad, no solamente para los docentes, no solamente para el personal administrativo, sino también aquí se debería incluir los estudiantes, cosa que no ocurre, ¿cierto? Entonces, digamos, aquí pues es la primera parte del contexto. Lo segundo que toman dentro del contexto, pues para comenzar a hablar del regreso a la presencialidad, es que toman una parte, ojo aquí, no están tomando toda la sentencia del Consejo de Estado, toman una parte de una sentencia del Consejo de Estado del 15 de enero del 2021, pues lo cual establece, digamos, de manera textual lo siguiente. La modalidad de trabajo en casa no puede ser equiparada a la educación presencial. Sí, claro, tiene toda la razón. Y que por tanto su aplicación no debe mantenerse más allá, o sea, sí, tampoco, resulta estrictamente necesario para la contención de los efectos de la pandemia. Y aquí, digamos, dentro de ese contento, voy a leer nuevamente lo que subraya aquí. Resulte estrictamente necesario para la contención de los efectos de la pandemia. Si nosotros nos damos cuenta en el contexto que se da esta directiva, pues nosotros nos damos cuenta que pues la pandemia no está realmente contenida. Y por eso pues yo hago esta pregunta, ¿realmente está contenida la pandemia en el país y por tanto es innecesario mantener la modalidad de trabajo en casa? No está contenida. Entonces, por lo tanto, pues aquí, digamos, ese pedacito se contradice a lo que se está manteniendo acá. Obviamente, aquí habla de la contención de los efectos de la pandemia, pero no está ocurriendo. Bueno, ahí lo dejo como para que se analice. Lo otro también que hablan dentro del contexto es que referencian, digamos, el respaldo de entes como pues la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y, digamos, algunos organismos internacionales como la UNICEF, que plantea, digamos, la necesidad del trabajo y del retorno, pues ya sabemos cuáles, digamos, son los argumentos de la UNICEF, pero, digamos, aquí yo cuestiono estos dos entes. Tanto la Procuraduría como la Defensoría, digamos, han emitido conceptos muy similares, los cuales están alejados totalmente de las realidades tanto sociales y desconocen el carácter legal y participativo, digamos, de los departamentos, municipios, pero sobre todo yo quiero enmarcar de los gobiernos escolares y de las comunidades educativas. Además de que, pues, digamos, en este caso la Procuraduría General de la Nación, en vez de estar, pues, hablando, pues debería también ser garante pues, de que los colegios y las instituciones cumplen con las condiciones mínimas para ese retorno seguro. Además de que las condiciones externas, no solamente en la institución, sino epidemiológicas, están dadas para ese retorno seguro, cosa que pues no analizan, ¿no? Simplemente es un análisis administrativo. Como punto 4, pues toman como referencia la resolución 777 del 2021, en concreto, pues lo que tiene que ver con el artículo 5 y su parágrafo. Por lo tanto, dentro del contexto hablan que desde julio
se iniciaría el proceso de presencialidad plena, o ojo aquí, hablan de presencialidad plena y hablan como un caso excepcional la modalidad de alternancia, es decir, muy pocas instituciones van a tener alternancia y debe procurarse por una presencialidad plena. Entonces aquí hay que recordar que la resolución 777 establece con la finalidad pues que la finalidad que, digamos, que como finalidad tiene, es que por encima de todo se debe reactivar la economía. Entonces hay que recordar que, digamos, que esa resolución, más que brindar, digamos, bases para un retorno seguro, pues simplemente las bases es para reactivar la economía. Ya sabemos los contextos políticos que se han dado, ¿no? Y que este retorno es obligatorio al trabajo presencial, resalto esa parte de trabajo presencial, de quienes hayan recibido el esquema completo de vacunación. Entonces, nuevamente vuelvo a recordar, esquema completo de vacunación. No solamente que hayan recibido la segunda dosis, sino que hayan pasado las 2 semanas de activación del sistema inmunológico para cumplir su esquema completo, pues, de vacunación. Es decir, su esquema que tiene evidencia científica. Y de quienes pues hayan decidido autónomamente pues no vacunarse, ¿no? Ahora, voy a comenzar a hablar un poco, digamos, dentro de los contextos de la directiva. Digamos, la primera parte habla sobre la implementación de los protocolos de bioseguridad para el regreso de las actividades académicas presenciales. Y pues aquí hace, digamos, como un mandato en donde las secretarías de educación deben expedir los actos administrativos en los que se defina con precisión la fecha de retorno a la presencialidad. Aquí toman los actos administrativos como si fueran una resolución, como si fuera una ley, ¿sí? Sabiendo que pues los actos administrativos pues no deberían ser los que deberían expedir las secretarías de educación, sino directamente el ministerio a través de una resolución firmado por la secretaria, en este caso por la ministra de Educación, que establezca y expida esos actos administrativos directamente a ella, porque pues quién es la responsable. Entonces aquí lo que se hace es desatender eso y echarle, digamos, de alguna manera la responsabilidad a los entes territoriales. Entonces, digamos, como nota que coloco aquí como análisis, es que no se están teniendo en cuenta para eso la totalidad de docentes que deberían haber recibido el esquema completo de vacunación de acuerdo con la resolución 777. Porque lo más seguro es que, digamos, la Secretaría de Educación, con el fin de cumplir lo que se está, digamos, dando dentro de orientaciones dentro de la directiva, ojo, orientaciones, ¿sí? Pues no están teniendo en cuenta de que sus maestros hayan cumplido con este requisito, un esquema completo de vacunación para definir pues cuál va a ser la fecha de retorno. También, digamos, dentro de la Directiva 5 habla que pues, las instituciones deben cumplir e implementar de manera inmediata los lineamientos y el protocolo que se establece en la resolución 777. Recordemos que este es un protocolo más flexible. Recordemos que las sedes que no puedan cumplir con los protocolos de bioseguridad deben definir un plan de acción específico que les permita en menos de ese tiempo, o sea, durante las vacaciones, dice prácticamente, cumplir con ese retorno lo más pronto posible. O sea que aquí hágalo a la guachaflanfla, hágalo rápido, porque necesitamos es meter los chinos al colegio. Lo otro es que los entes territoriales son los responsables de velar por la aplicación de los protocolos. Nuevamente lo que yo decía aquí. En esta primera parte en donde dice que pues deben ser los actos administrativos expedidos por las secretarías, pues lo que está diciendo es que la responsabilidad entera para velar por la aplicación de los protocolos es de los entes territoriales y que no es una aplicación velar, o sea, no es una, digamos, función del Ministerio de Educación, pues velar por ese cumplimiento, ¿sí? Va a avalar que se están cumpliendo y que realmente se pueda dar una presencialidad plena como lo pide tanto en la resolución, como se pide en la resolución 777, como lo está estableciendo en esta directriz. Por lo tanto, aquí yo establezco que eso es como una especie de lavado de manos en este aspecto por parte del Ministerio de Educación. Ahora, lo segundo, digamos, la segunda parte de la directiva habla sobre la participación de los docentes, directivos docentes, etcétera, en el regreso de la presentación, de la prestación del servicio de manera presencial. Y aquí establece que el retorno, se establece, digamos, dentro de todo este contexto, establece el retorno obligatorio a labores presenciales, de acuerdo con la resolución 777, pero aquí le añade dos cositas muy bonitas.
so pena de sanciones salariales, es decir, de descuentos, porque pues están en toda la autonomía de las secretarías de exigirles a sus rectores, directivos docentes, digamos, docentes no están cumpliendo con su labor presencial, y también disciplinarias, pues por el tema de abandono de cargo, ¿no? Entonces, digamos, dentro de esta nota, digamos, que yo hago acá, pues lo que evidencio es una clara retaliación por el proceso, digamos, y el acompañamiento que tuvo, por ejemplo, FECO de la ADE, pues si bien no todos los maestros lo hicieron, sí, digamos, el sindicato mostró el acompañamiento al proceso, por ejemplo, del paro nacional. Y por lo tanto es también una coerción en contra de los docentes porque se busca imponer de alguna manera, pues ese retorno a labores presenciales. Ahora, ¿qué consideraciones, digamos, generales se dan dentro de la directiva número 5? Pues, y que destaco yo. Entonces, dentro de las consideraciones generales que se debe mantener la estrategia de cohorte o burbuja organizando grupos fijos. Recordemos que esto mismo dentro de los protocolos, dentro del protocolo que establecen de manera general para el sector educativo, también lo propone la resolución 777. El distanciamiento físico es de 1 metro, acá ya no dice que es mínimo de 1 metro, sino debe ser de 1 metro, es decir, está haciendo una posición de que, pues para que se pueda realizar ese proceso eh, y para que puedan cumplir los colegios y las instituciones para ese retorno pleno a la presencialidad, pues debe ser de 1 metro el distanciamiento en los espacios dentro del entorno escolar. Se deben evitar, digamos, aglomeraciones, es decir, en la entrada, en la salida, en el uso de comedores, etcétera. Cualquier actividad que se vaya a realizar debe evitar esas aglomeraciones. Por ende, pues aquí queda la incógnita de cómo se va a realizar ese proceso, ¿sí? Y si los docentes vamos a tener, digamos, esa otra función discúlpenme llamarlo, guachimanes, vigilantes, ¿sí? Para que pues no se den, digamos, estas aglomeraciones, cosa que no está dentro de dentro de nuestra manual de funciones, pero que muy claramente muchas veces colocan como acompañamiento. Y lo otro, pues, es que el PAE, en este caso, el plan de alimentación escolar debe ser de manera presencial, ¿sí? Y ya lo miraremos. Digamos, dentro de las consideraciones generales también es que el trabajo del personal docente será ojo aquí, únicamente de manera presencial. Es decir, profes, nada de trabajo en casa, esto incluye capacitaciones en contrajornada, Merani, reuniones virtuales, etcétera. No, si esas reuniones virtuales se van a hacer, si esas capacitaciones o si ese Merani se va a hacer de manera presencial, es decir, el docente en la institución educativa, y por tanto, cualquier, digamos, acompañamiento virtual o actividad virtual deberá ser con equipos y conexión brindada por la misma institución y desde la misma institución. O sea, es decir, no que yo llego a mi casa, me voy a conectar porque tengo que hacer un acompañamiento virtual. No, no, no. Si vamos a teñirnos a lo que nos está diciendo la resolución 777 y la directriz número 5, más las normas que establecen el carácter presencial de nuestro trabajo, pues nosotros no podemos dejarnos imponer actividades extra eh, por fuera de nuestro sitio de trabajo. Bien, es decir, que si se va a hacer un acompañamiento virtual o si se va a hacer algo, por ejemplo, del Merani, debe ser en la misma institución educativa de manera virtual, sí, pero teniendo o utilizando los equipos y la conexión brindada por la misma institución. Ahora, digamos, consideraciones generales también. Entonces, dentro de la directiva número 5 se habla, digamos, que los estudiantes podrán tener alternancia únicamente para las siguientes secciones, es decir, que aquellos estudiantes que no entren dentro de este contexto deben ir a la presencialidad y por lo tanto, digamos, de alguna manera se está dando por sentado que el estudiante va a ir a la presencialidad y eso es lo que se establece. Bueno, entonces, lo primero, cuando no se pueda garantizar el distanciamiento, sabemos que nuestras instituciones, los IED, las instituciones en Bogotá, hay muchas instituciones que tienen sobrecupo, tienen mayor cantidad de estudiantes que lo que se considera por área. Entonces, lo más seguro es que van a haber grupos pues, en donde pues, van a tener alternancia porque pues no se va a poder garantizar el distanciamiento de 1 metro. Cuando por razones de salud el estudiante decida o sustente que no puede regresar a la presencialidad, es decir, aquellos estudiantes que presenten comorbilidades,
¿sí? Y que pues también, pues en este caso, pues no hayan sido incluidos dentro del esquema de vacunación o todavía no se haya presentado el proceso de vacunación. Para este tipo de estudiantes, pues no pueden ser objeto de obligarlos a la presencialidad. Y cuando se afronte pues una situación epidemiológica como la que está ocurriendo ahorita, ¿sí? Que amerite la suspensión temporal, es decir, contagios dentro de los diferentes grupos o burbujas, y provisional cuando pues se presente esto de las actividades académicas presenciales. Es decir, cuáles son, digamos, mis observaciones y que de alguna manera pues no encuentro en la directiva número 5. Por ningún lado se habla de la autorización que debe dar los padres de familia, el mal llamado consentimiento informado, que más bien es un acta de aceptar la presencialidad o de aceptar la alternancia, y por lo tanto dentro de esta directiva dan por sentado que todos los estudiantes van a ir a la presencialidad. Lo segundo es que el Ministerio de Educación Nacional se lava las manos al delegar el cumplimiento de los protocolos tanto a los entes territoriales, pero sobre todo a las instituciones educativas, sin realizar una adecuada verificación de las condiciones mínimas. Es decir, volvamos, porque pues las condiciones están dadas. Siguiente, el PAE solo será de manera presencial, y ahí lo dicen claramente, por lo tanto solo será dado a quienes vayan a las instituciones educativas. O sea, es una manera, digamos, entre comillas, muy bonita de obligar a los estudiantes y sobre todo a los padres de familia de enviar a sus hijos a la presencialidad. Otra pregunta es, pues, que se hace es, ¿cómo evitar esas aglomeraciones a la entrada y salida de los colegios sin que se nos aduzcan funciones que no hacen parte del carácter pedagógico o del manual de funciones que nosotros como docentes tenemos? No somos guachimanes para ir a cuidar que mantengan un metro de distancia, etcétera, porque no son funciones propias del docente. Lamentablemente lo llaman acompañamiento. Y lo otro es que no se podrán utilizar materiales de fácil limpieza. O sea, se deben utilizar materiales que digamos, o sea, se deben utilizar materiales de fácil limpieza, ¿sí? Aquí creo que me equivoqué. Entonces, por ejemplo, la plastilina, entonces no se podría utilizar la plastilina porque no es un material de fácil limpieza. Y por último, no se tiene en cuenta la autonomía escolar, es decir, no se da cabida para que tanto los gobiernos escolares y las diferentes instancias, es decir, consejos directivos, consejos académicos, áreas, consejos de estudiantes, consejos de padres de familia, pues se reúnan para discutir y decidir si quieren o no, y si las condiciones están dadas para retornar a la presencialidad. Simplemente se asume que las condiciones sí están realmente dadas. Entonces, digamos, es como el resumen de la directiva número 5. Habrán muchas cosas para analizar de esta directiva, pero digamos, son como los aspectos más importantes que yo establezco de esta directiva. Muchísimas gracias.